¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Otra vez de vuelta, otro episodio más. Un invitado especial. Muy contento soy yo. Julio, gracias por darte este tiempo. Bienvenido. Gracias a vos, Fer. La verdad que un placer estar acá charlando con vos. ¿Qué tal estos días? ¿Cómo has pasado con todo este tema? Bueno, ya vas un par de meses con el tema de volver a la radio. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo has estado en estos días? Contento porque, bueno, era volver a un lugar del que soy parte y ahora como conductor de un programa diario, con lo cual desafíos ir encontrando el tono, ir encontrando el programa y la verdad que a 3 meses de haber arrancado estamos muy contentos de lo que vamos buscando, ¿no? En una lógica, te diría, más de internet, más de streaming, eh, pero bueno, un poco naufragando eh, aguas que ya dejé atrás, digamos, porque de alguna manera me interesé más por lo digital, entonces la radio como que la fui abandonando. Y este proyecto me interesó porque justamente tenía lo digital por un lado, el streaming por otro lado, y eso me parece que complementaba bien a lo que yo ya hacía. Entonces eso me hizo que tomara la decisión de volver a hacerlo, ¿no? Para ir navegando un poquito en ese contexto, ¿tú viviste plenamente esta transformación de lo tradicional a lo digital, por ponerlo en términos? Y te fuiste adaptando bien al estilo de posicionar uno de los programas. Me imagino que en Argentina es muy escuchado. Yo he visto reseñas en algunos países de Latinoamérica y se escucha bastante también. Filo News y Caja Negra lo tienen mucho en órbita. ¿Cómo fue para ti esa transición? Me imagino que en su momento también tú quisiste o soñabas con el ser periodista y quisiste marcar tu estilo, pero pum, el cambio tal vez te llevó por otras aguas. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo te replanteaste tal vez esa idea? Eh, Llevo 20 años haciendo periodismo. Los primeros 10 años tenían que ver con eso que había estudiado, ¿no? Con esa lógica de radio, televisión, diarios. Y a partir de los 10 años más o menos de trabajo empecé a ver que las cosas iban cambiando y que aquello que había estudiado estaba de alguna manera cambiando o transformándose hacia otra cosa. Y empecé a ver la posibilidad de Internet como un lugar primero de archivos, donde uno puede encontrar o depositar sus archivos, y después, años después, como un lugar de contenidos propios, digamos, ¿no? Y cuando empecé a ver esa lógica, me pareció interesante y me gustaba eso de estar en los principios de una nueva forma de comunicar. Y empecé primero con Vortex y después con otros proyectos, a involucrarme en eso. De hecho, el primer documental que hice lo hicimos pensando en Internet, que fue el año 2011. Y, y bueno, después empezamos a hacer mucho contenido. En ese caso, a través de Vortex en un principio y después a través de Philo News, que fue ya eminentemente digital, donde encabecé ese proyecto para buscar una forma y un lenguaje donde de alguna manera reflejara los consumos que teníamos todos, ¿no? Esto de mirar lo digital como un lugar eh, central tanto del contenido como también del consumo, ¿no? Cuando y tuviste que hacer ya las primeras cercanías, por así decirlo, al tema digital, ¿pensabas que iba a llegar tanto? O sea, ¿pensabas que tal vez en su momento ibas a tener tanta audiencia que ibas a poder llegar a muchos oídos, a tener frente a ti invitados, tal vez que en su momento trascendieron en lo que hacen o que hoy por hoy mueven masas enteras? ¿Pensaste tú, o sea, te planteaste en algún momento como que "Fua, vamos a apuntar acá o cómo fue? En principio, cuando arrancamos con Caja Negra, pensaba en esto de querer entrevistar a todos los protagonistas de toda esta escena, ¿no? Yo le llamo escena digital también a la música, al entretenimiento, a los creadores de contenidos de YouTube, de Instagram, de TikTok, de Twitch. Y había para mí un mundo ahí que se estaba abriendo, generando y que estaba traspasando fronteras y ese fue nuestro interés primario. Después todo lo que pasó después fue como una sorpresa, ¿no? De a dónde nos llevó Caja Negra, esto de poder viajar, de ir a España y entrevistarlo a Ibai y que estuviéramos caminando por Madrid y la gente nos saludara, o haber estado, no sé, en la Red Bull Internacional de Chile el año pasado y me saludaran colombianos, me saludaran peruanos, chilenos, y eso fue toda una sorpresa. Y
para mí también tuvo que ver con no solamente la explosión de YouTube y Caja Negra en particular, sino también de las reacciones que tuvo la gente con Caja Negra, ¿no? De muchos streamers que reaccionaban. Entonces yo le preguntaba, ¿de dónde me conoces? Y algunos me decían, porque te veo en YouTube, y otros me decían, no, porque vi que alguien te reaccionó, y otros hasta nos conocían por los memes. Entonces ahí ves cómo el consumo es diverso, variado, y va llegando por distintos lugares. Otros nos conocían por recortes de Twitter, o por recortes de Instagram o de TikTok. Entonces, también nos servía para entender que no era solamente Argentina en principio y que no era solamente YouTube, sino que había muchas formas de llegar a mucha gente por diversas plataformas, ¿no? Cuando te das cuenta la posición en la que estás, en la que mucha gente, y fuera de la gente común, tal vez como nosotros que consumimos internet a diario, sino ya más allá, tal vez en temas políticos, cuando entrevistas al presidente de Argentina y te reaccionaban un montón de canales de televisión, tu yo interno tal vez fue como una satisfacción, un vistito en el checklist, o qué sentías o sientes cada que pasa esto, cuando ves la reacción de la gente, cuando se te acercan, ¿cómo es tu análisis interno? Y es satisfacción, sí, porque cuando estaban los medios tradicionales y planteaba que había que ir por ahí, al principio no me llamaba mucho la atención, ¿no? No me tomaba muy en cuenta cuando proponía que había que hacer contenido en redes y que los lugares eran una plataforma en sí donde había que depositar lo que uno hacía y que tenía que ser una comunicación más 360, ¿no? Que todos los lugares importaban. Y cuando me acuerdo cuando estábamos haciendo el delante con el presidente y que veía que todos los canales de televisión casi estaban en cadena nacional transmitiendo o retransmitiendo lo que estábamos haciendo, en un momento me puse a pensar en eso, ¿no? Como que tuvimos que ir por afuera para poder cambiar el adentro en un punto, ¿no? Esa fue la sensación. Y después, bueno, fue cambiando todo y hoy está cada vez mixturándose más. Creo que los medios tradicionales están entendiendo que, que ahora es un todo y que hay que estar en todos lados. Y que eso también repercute en la vigencia de los medios, en que sigan generando trabajo, en que sigan siendo comercialmente atractivos y que también, eh, digo, hay una necesidad ahí de creación de contenido que puede ser variada y que no necesariamente tiene que ser solamente un programa, sino que hay muchos satélites con respecto al programa, ¿no? Que hay mucho contenido que se puede generar hasta con un celular alrededor del programa. Entonces, creo que hay muchas cosas que fueron cambiando y van cambiando y seguirán cambiando. Y esto que te digo hoy, ahora, si alguien lo escucha en 3 años, dirán, mirá las pavadas que decían hace 3 años y hoy es totalmente distinto, ¿no? Eso es lo lindo de Internet, que es un cambio vertiginoso y constante, ¿no? Noto que desde un inicio, tal vez, bueno, tal vez no un inicio, pero a medida que avanzabas en tu carrera y ahora siempre confiaste, por decirlo así, o tuviste apego, o no sé si el término cabe, esperanza hacia el Internet, ¿no? Porque siempre fuiste o viste ahí una opción. Al inicio de tu carrera, remontándonos, por ahí veía que entraste a hacer pasantías en una radio y te quedaste de largo. Claro. Eh, ¿Cuál era en cambio esa expectativa? El Julio de esa época, cuando entró de Eh, pasante, ¿qué veía? Es que en ese momento los medios eran muy fuertes, veníamos de la explosión de las radios en FM, veníamos de la explosión del cable, veníamos de la explosión de los canales de noticias, todo eso que parecía un reinado que habíamos pasado todos en cada país de Latinoamérica, a tener poquitos canales, a empezar a ver canales de todo el mundo y canales de noticias de 24 horas y canales de series y canales de lo que fuera. Y también empezaron a aparecer los diarios deportivos y, bueno, una cantidad variada de productos periodísticos que estaban en su máxima explosión. Cuando yo llegué ya estaba esa explosión, con lo cual llegué a lo que ya estaba armado. Y, y entonces quería ser parte de eso. Pero después cuando apareció en Internet, cuando creo que a los años entendí que estábamos frente a algo que no solamente nos cambiaba nuestra forma de trabajo, en el sentido de las herramientas que necesitamos. Hoy tenemos todo en un teléfono, antes necesitábamos una máquina de escribir, necesitabas una cámara de fotos, necesitabas una filmadora, necesitabas el teléfono para llamar, y estaba todo ahí, y bueno, entender que es una revolución tan o cuán más importante que cuando se creó la imprenta, que iba a revolucionar nuestras vidas, nuestra vida diaria, nuestros consumos, y,
y nada, y me parecía que había que meterse ahí a lograr eso y estar justamente en el inicio de esa explosión. Yo ya había llegado tarde, como te decía, a la otra explosión, esta que me parecía más grande y más importante, me parecía que había que estar ahí y estar de cerca para justamente entender todos esos cambios, todas esas cosas nuevas que iban a venir y que nos cambiaron la vida. Centrándonos un poquito en el tema de radio y medios tradicionales, bueno, yo tuve igual la chance de trabajar un par de años en radio acá en Ecuador y siempre se asocia con la música, o al menos mi intención fue esa, generar un espacio de música. Si bien es cierto, ya cuando entré yo ya estaba mucho el tema del pop, reggaetón, a mí me gustaba en ese entonces la música indie ecuatoriana y trataba de que mi espacio sea eso, promover lo indie ecuatoriano. Yo veo, y por eso tal vez ahí se me escapa un poquito lo fan, que cuando tú haces entrevistas a personas del ámbito musical, de la nueva época, de la época digital, como tú lo dices, se siente mucho ese apego a querer exponer lo propio. ¿Cómo es ese sentido de, desde tan chiquito, a mí me gusta la música y Argentina es como un exponente principal en Latinoamérica del rock, ahora del trap? Desde tu punto de vista, ¿crees que estos espacios, además de fortalecer a las nuevas generaciones, se puedan trascender en el tiempo? Teniendo en cuenta que la inmediatez y la fugacidad del Internet. Creo que sí, porque también a veces sentimos nostalgia de cosas que creemos que fueron muchos años, del rock hablo, ¿no? Y por ahí fue una banda que sacó un disco, o fue una sola canción, o fue solo un verano, y nos marcó tanto que pensamos que fueron años y quizás fue muy poco en nuestras vidas. Y por el contrario, en la música urbana a veces pensamos que es nueva y que ya va a pasar y que es una moda. Y no sé, yo siempre pongo el caso de Duki, por ejemplo, que está hace 6 años ya haciendo canciones y su primera canción ya fue un hit. Entonces, estamos hablando de algo de mucho tiempo ya, ¿no? Hoy en la Argentina está por hacer 4 estadios de fútbol, para entender ese camino que hizo en 6 años, ¿no? Entonces, me parece que hay una cuestión sí de cómo cambió nuestro consumo, en el sentido de que antes esperábamos los discos eran obras conceptuales, eran más largos en el tiempo, las bandas esperaban o los grupos esperaban 1 o 2 años para sacar cada uno, y ahora sí hay una vertiginosidad en cuanto a canciones, ¿no? Que la obra disco está quizás más difuminada y que vas tirando de canciones y quizás el disco se termina de conformar a lo largo de las presentaciones. Y eso hace también que haya un desgaste, ¿no? Que escuches una canción que decís, esta canción la escuchamos hace un año y quizás fue estrenada hace 3 meses, pero de tanto que sonó parecería que tiene años, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con esos cambios que las plataformas van y los algoritmos y los robots van ofreciendo y que uno va siendo parte un poco de eso. Y siempre la pregunta es esa. ¿Eso terminará de cambiar nuestras formas de consumir? ¿Terminará de cambiar lo más importante que tenemos con la música? Porque la música no es escuchar la música, ¿no? Sino compartirla con nuestra vida. O sea, eso va a terminar cambiando de que estés en una playa con el amor de tu vida y escuchando esa canción que no se te va a borrar nunca más en la historia, o cuando están haciendo tu hijo, o cuando estás en medio de un embarazo, o cuando están cumpliendo tus padres aniversario. Nada, la música está ligada a nuestros momentos y creo que eso sigue pasando, sigue estando ahí. Y quizás lo otro son cambios que tienen que ver con la accesibilidad, ¿no? A tener toda esa biblioteca cuando queremos, donde queremos y en el momento, ¿no? Que queremos. Entonces, me parece que esos son los cambios por ahí más sustanciales. Antes por ahí había que sacrificarse más para llegar a la música, hoy la música está al alcance de la mano, y entonces parecería que todo es más fácil, eh, pero también para quien hace música, destacarse en ese océano de oferta es muy difícil. Llegar a cierta notoriedad cuando todo el mundo está poniendo su cuotita o su granito de arena en esa biblioteca, ¿no? Para que después mucha gente descubra que vos estás ahí, también es muy difícil. Entonces son cosas que van cambiando, pero que sin embargo, en la Argentina por lo menos, ha hecho que mucha gente con el anterior método, digamos, entre comillas, quizás nunca hubiera llegado, porque tenía que encontrar que, nada,
alguien en una disquera le dijera que sí, alguien le dijera que lo quería grabar, alguien le dijera que lo quería difundir. Y ahora quizás un chico como ha pasado acá con Elegante o como con Bizarrap desde la habitación de una casa en un barrio perdido de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, llegaron al mundo. Y eso me parece maravilloso. Cuando nos referimos también a esa fugacidad, tú dijiste algo importante que es el tener esa chispita para sobresalir. Y eso ahora mismo en todo, o sea, tienes que sobresalir o marcar esa diferencia en este tipo de conversas, dando información, generando contenido, porque hay un montón. ¿Cuál crees que ha sido esa chispita para que tu carrera sea tan amplia y se mantenga en el tiempo tan bien y tan posicionada a nivel argentino y a nivel latinoamericano y ahora bueno, también ya a nivel un poco más ya hispanohablante, ¿no? Creo que el trabajo, no encuentro otra respuesta. Cada año de todos estos que vengo trabajando, hice mucho esfuerzo para poder eh, hacer productos nuevos, novedosos o que tuvieran algo distinto. Fueron años de sentarse en una silla, frente a una computadora y pensar y buscar la vuelta y tratar de entender, pero sobre todo siempre haciendo algo que me guste. O sea que nunca perder eso, ¿no? Creo que el éxito mayor que puedo hablar, porque para mí el éxito para cada persona cambia, para mí mi principal éxito es trabajar de lo que me gusta y hacer lo que me gusta y que en eso se me vaya la vida, digamos, ¿no? No quiero gastar mi tiempo en algo que no me apasione, digamos, ¿no? Entonces, siempre eso fue rector para mí, ponerle trabajo, pero cada vez que me iba hacia un lugar que no, no, pero eso no te gusta. Volvé a donde te gusta y fíjate qué de lo que te gusta le vas a poner ese esfuerzo. Y creo que tiene que ver con eso. Hoy más que nunca, la buena suerte o la genialidad la buena suerte es muy pocas veces te pasa y la genialidad, digamos, Messi hay uno solo. Entonces, el resto somos mortales y esos mortales tenemos que trabajar para sobresalir, ¿no? Y es algo, algo que marca, creo, el día a día de generaciones. Yo me meto ahí en ese saco, porque siempre estás en tu cabeza pensando el cómo hacer lo que te gusta y fuera de ello, cómo vivir de lo que te gusta. Que son cosas que hoy por hoy las venden o las dicen tan fácilmente, pero que ya la interna es complicado, porque independientemente de tu realidad, salir ahí y monetizar, por así decirlo, algo que te gusta, está duro, ¿no? ¿Cómo manejas tú el tema de esa creatividad? ¿Dónde te refugias para comenzar a crear, a escribir, a lanzar ideas? Hay una frase o un dicho mejor que me gusta bastante que dice, debe tener muchos dardos y que alguno va a atinar, alguno va a dar. Pero siempre para buscar esos dardos necesitamos un lugar donde estén muchos dardos. Y eso para mí es como ese lugar donde te centras y comienzas a lanzar ideas. ¿Cuál es ese ambiente en el que tú te refugias para buscar todo esto? Em, Creo que las cosas con gente es más fácil, ¿no? Yo soy la cara visible de Caja Negra o de Filonews, pero porque logré juntar un equipo de gente que coincide y que le gusta lo mismo y que tiene una misma visión de la vida o del mundo, con la cual, nada, uno se junta con los que más o menos hace lo mismo, ¿no? Con su grupo de amigos que congenia o con el grupo profesional que congenia. Entonces, creo que con más gente es más fácil. Entiendo que al principio es duro porque justamente destacarse y poder monetizar es lo más difícil, pero también me parece que hay una fantasía que uno solamente monetiza cuando llega a millones, ¿no? Y a veces con poca gente ya se puede empezar a monetizar. Eso por un lado. Em, lo otro es, tengo así como algo que si me decís, ¿qué te puedo decir como algo que aprendí en este tiempo? Es que no hay que enamorarse de las ideas. Las ideas son para probarlas, ver si funcionan, y no, si no funcionan, ir a ese saco y sacar otro dardo y volver a tirar otra a ver si hacen el blanco. Entonces, esta cosa de lo que tiene de bueno Internet es que puedes probar y errar. Nosotros hacemos esta entrevista hoy y quizás la escuchas mañana y no te gusta y la que viene la haces distinta. Entonces me parece que esta cosa de todo el tiempo ir probando y también ir midiendo a tu audiencia y ver viendo cómo nada, vas viendo cómo crecen tus números, eso también es maravilloso, y que puedas saber de dónde te miran, cuánto tiempo, quiénes, qué edades, qué sexo, todo lo que vos quieras está
mucha información ahí para que vos puedas aprovechar. Eso vuelve a lo mismo, es trabajo, es sentarse a pensar la idea, es sentarse a mirar tu audiencia, es sentarse a revisar lo que haces, es sentarse a probar algo nuevo. Eso requiere de esfuerzo y, y a veces yo me río porque hay gente que por ahí que conozco de la vieja escuela y me pregunta y que quiere entrar a internet, me dice, mira, hice un video para YouTube, pero no le fue bien. Y digo, pero ¿cuál pensás que es el problema? No, no, hice un video, más o menos 10 minutos, lo subí, no, lo vio muy poca gente. ¿Y cuántos videos hiciste? No, uno solo. Entonces le digo, ¿por qué pensás si vos vas a la radio todos los días, si escribís en el diario todos los días, si vas a la televisión todos los días, en YouTube con un solo video te va a ir bien, cuando en el otro lugar le pones todos los días de tu vida un esfuerzo y todos los días de tu vida haces contenido? ¿Por qué pensás que acá es distinto? Hay también como una fantasía de que en internet, viste, es como una ruleta donde uno pone una ficha y explota y es viral, y eso no pasa. Yo siempre pongo también el ejemplo de que viral puede ser porque en este momento vos te levantes y me empieces a insultar y nos empezamos a insultar y somos virales. Pero eso no quiere decir que el día de mañana con esto moneticemos y que nos hagamos famosos, porque ¿cuántos virales vimos que ni nos acordamos ni los nombres, ni las caras, ni de dónde eran, ni de qué países? Creo que la palabra mágica en Internet es constancia. Y eso quizás es es la idea más importante, ¿no? Hacer lo que quieras, pero hacerlo mucho y todo el tiempo, que después las ideas van a aparecer, después la monetización va a aparecer, después tu identidad va a aparecer y después tu audiencia va a aparecer, pero sin constancia y sin hacerlo, todo eso nunca va a aparecer. Sí, y esa es la cuestión, porque a veces no somos conscientes a mí me pasaba que lanzas algo y justo quieres que al otro día esté ya en todos los diarios, pero no, no es así. Em, Vámonos un poquito al tema musical, que también quería toparlo contigo. Tú igual viviste esa transición, ¿no? Me imagino que creciste en un hogar o en un ambiente ligado mucho al rock latinoamericano, y luego tienes ahora exponentes de un trap que es para mí la otra orilla, que por ahí tienen muchas cosas en común en términos de masas, en términos de ritmo tal vez, pero que, por decirlo así, se distinguen bastante en tema de público y eso. ¿Cómo ves tú esta evolución a tipo pasar, por poner nombres, de pasar de Cerati a Duki? ¿Cómo lo ves a la interna y cómo piensas que ha sido esa transición? Yo creo que cada vez se va mixturando más y pareciéndose más, ¿no? En el caso concreto de Duki, hoy su banda, la mayoría son rockeros o gente que pasó por el rock. De hecho, tiene un baterista que fue parte de una banda mítica de acá de Argentina. Entonces, me parece que eso cada vez está juntándose más. Sobre todo porque justamente en el caso que nombraba recién de Duki, es alguien que quizá no hace rock, pero consumió su niñez y su adolescencia rock and roll. Él ha hablado muy bien de Charly García siempre, o de Babasónicos, eh, y que quizás lo hace en otro ritmo, pero nadie puede decir que él no ha tenido una vida. Si yo te dijera, y bueno, conoces nada, te digo, él es un rockero por todo lo que pasó en sus primeros años, y vos dirías, sí, hizo todo lo que un rockero hace. En cuanto a los lugares oscuros en los que se metió, las cosas que consumió, las cosas que hizo. Entonces, me parece que en un punto, yo sé que muchos que son muy puristas se enojan con esas cosas, pero bueno, también cada generación tiene sus propios héroes, ¿no? Cada generación necesita también de sus propios ídolos, ¿no? Y eso me parece que es una experiencia que no se puede delegar, que él en todo caso está hablando de muchas cosas o representando muchas cosas que esa generación posterior, anterior o la misma de él está viviendo. Y, y eso me parece que ha sido así con el rock and roll antes en la Argentina, con el tango antes en la Argentina, con el folclore antes en la Argentina, y así replicarlo en cualquier país de Latinoamérica, ¿no? Cada generación tiene su propia música y su propia historia, ¿no? Y creo que esta generación eligió esta música y de alguna manera hoy creo que va tomando un montón de otros ritmos que son muy importantes para la historia de Argentina y que cada vez eh, está mixturando más, ¿no? El último disco de Trueno, digo, canta con Víctor Heredia, que es un folclorista, o alguien de la música popular argentina que tiene como, no sé,
40 años de historia. Entonces, eso creo que está a la vista. Y si ves ese tema, hay reminiscencias, dicho mismo por Trueno, de René y de Calle 13. Entonces, y estamos hablando de otra generación y de otro hip hop o rap más cercano al rock. Entonces, me parece que yo siempre voy a tratar en estos casos de tratar de mostrar un poco ese mapa que tiene muchas más cosas en común que diferencias, ¿no? Me decías que el álbum de Trueno igual tiene bastante que se complementa y es algo que yo también lo noté. Yo desde hace un tiempo atrás ando muy ligado al tema cultural. Te preguntaba esta transición justamente porque dentro de esta, no sé, de esta emoción que te transmite la música, de esta sensación cuando te sientas en cualquier lugar o armas tu zona y pones música y comienzas a pasar el día o las horas así, encuentras muchos sentidos. Y yo lo que me he dado cuenta, y tal vez tú teniendo un poco más de experiencia y visión nos puedas como clarificar mejor, pero yo noto que en la Argentina, a pesar de todas las divisiones políticas o sociales que puedan haber, hay una unión importante entre este grupo, ¿no? De músicos, tal vez streamers, periodistas, que quieren que todo salga. Y luego tienes, tal vez por poner eh, un adjetivo, un ente más grande como los futbolistas, que reproducen todo lo que la cadena anterior ya lo hizo y lo vuelve como que una hermandad que no está tan palpable, pero que está ahí. O al menos lo veo yo así. Y que a veces yo conversando con amigos, con personas de la radio en la que trabaja, digo, me da un poco de envidia porque quisiera que en Ecuador se dé así, que la música ecuatoriana, independientemente del género, sea acogida por los periodistas y que luego los jugadores también sientan esa cercanía porque les gusta, pero claro, es irnos a factores que ya no manejamos, pero que creo que en Argentina y en especial en estos últimos años han logrado dar como en el clic para que desde cumbia, desde tango, trap, rock se escuche en los camerinos o luego en las entrevistas o luego reaccionen los streamers. Es que es a mí algo que me vuelve loco, teniendo en consideración que consumo a diario, por decirlo así, el Internet. ¿Cómo ves tú este sentido tal vez de hermandad que existe por ahí medio invisible? Yo creo que es fundamental para lograr lo que Argentina logró en términos de traspasar fronteras. Esa unión en principio entre varios artistas que después reprodujeron streamers o youtubers o tiktokers y que después eso repercutió en jugadores de fútbol que escuchaban esa música y la reproducían en vestuarios y que después eso fuera a otro país. Eh, es fundamental. Primero, por una cuestión de entender que la unión hace la fuerza y que estando juntos creaban una hermandad o nada, un acercamiento que era beneficioso para lo creativo, para lo artístico, de juntar dos cabezas que se potenciaban creativamente y artísticamente. Eso por un lado. Y después hay, creo que una lógica muy digital. Esto quiere decir que si A se junta con B, la audiencia de A y la audiencia de B se cruzan también, ¿no? Y eso hace que la audiencia sea más grande. Y si A y B, que ya son una audiencia más grande, se juntan con C, son todavía una audiencia más grande, ¿no? Es entender una cosa que quizás no estaba en los planes, pero que fue haciéndose así, ¿no? Quizás ahora, cuando alguien busque tu nombre, quizás aparezca el mío, y cuando alguien busque mi nombre, quizás aparezca el tuyo, y eso en lo digital también es empezar a romper burbujas y que esa burbuja sea cada vez más grande, ¿no? Esa es otra lógica que creo que no sé si lo tenían en claro, pero que fue pasando orgánicamente, ¿no? Eso hizo que cada vez creciera más y que cada vez sea más grande la cantidad de artistas. Y después hay una cosa, me parece que fue la humildad de los que estaban, como se les llama acá, más pegados, los que estaban más arriba, que, que había que traer a los de abajo, ¿no? Eh, no sé, el caso de Bizarrap o de Duki o de otros que veían un artista con pocas reproducciones pero que les gustaba y los ayudaban, los sumaban o los exponían y eso hacía que ellos también crezcan, ¿no? Así que hay muchos de ellos, no sé, el caso de Nicky Nicole, era alguien que tenía 5.000 reproducciones, Duki la vio y dijo, quiero grabar con vos, vos tenés que hacer esto, le dijo, miren esta chica, eh, y la recomendó y su carrera explotó y hoy es otra voz más de las exponenciales de Argentina, ¿no? Entonces creo que eso lo entendieron como nadie
y hay varios de ellos que lo propiciaron y que creo que fue fundamental para que se arme todo lo que se armó, ¿no? A la interna, digo, como tienes esta mixtura de trabajar de medios tradicionales y medios digitales y tienes una experiencia en las dos bastante grande, ¿cómo lo ven en los medios tradicionales, hablando, ¿no? ¿Cómo lo ven ellos a este cambio? Porque ejemplos hay un montón a nivel local, lo tendrás tú allá. En España se ve recién con lo que hizo Ibai, que los medios salen a criticar. Por ahí un clip chistoso, no sé si lo viste, que decían, ellos podrán romper récords en números, pero nosotros tenemos calidad. Algo que no tiene sentido a lo que, a lo que se vive hoy por hoy. Digo, tal vez ahí los medios tradicionales están más acostumbrados ya a esto y tratan ya de migrar rápidamente para no quedarse o todo lo contrario. ¿Cómo es eso teniendo en cuenta esta exponenciabilidad que se tiene? Creo que en la Argentina ya pasó y está pasando. Cuando nosotros arrancamos y hacíamos a todos estos artistas y creadores de contenido, pasaba mucho que por ahí mucha gente me escribía y decía, no puedo creer a quien entrevistaste porque no sabía que existía y entré a mirar quién era y veía que tenía, no sé, millones de reproducciones o que había hecho un montón de cosas en todos estos años y yo ni enterado. Y eso un poco medio pasaba con lo tradicional, ¿no? Que no conocían, no le daban entidad, porque justamente como tenían el monopolio antes de la cultura de ellos, si no pasaba por ahí no existía. Entonces, paralelamente, se creó toda una cultura, que era la cultura de la calle y la cultura del celular y de internet, que me empezó a explotar y que ellos no la tomaron en cuenta, hasta que explotó. Y se dieron cuenta que había un montón ahí. Y ahora en Argentina, por lo menos, nada, todos ellos ya son tapa de lo que serían sus portales y todas las noticias que pasan. Ya todo el mundo pasa por ahí. Hay algunos que llegan por ahí a que una señora de 80 años y un niño de 6 años también los conozcan. Es el caso de Elegante o algunos otros. O hoy mismo de Coscu, o de Ibai, o de cosas así. Y eso creo que cada vez nada, está pasando que ya es una agenda común, ¿no? Como lo tradicional, lo digital. Y después también hay una cosa que, con respecto a lo que decía de la calidad, yo creo que los medios tradicionales han bajado mucho la calidad por cuestiones obvias y que lo digital está subiendo la calidad. Entonces se están empezando a encontrar en un punto intermedio. Entonces ya empieza a verse más difuso todo, ¿no? Eh, hay, obviamente no todos, sino los que ya tienen más experiencia, más años y pueden tener las marcas y el dinero para hacer algo más jugado creativa y artísticamente hablando y del negocio, empiezan a hacer puestas cada vez mejor. Si uno ve lo que hacía Ibai hace un año atrás a lo que hizo el último fin de semana, el crecimiento es exponencial y tranquilamente se lo podría haber organizado un canal de televisión, digamos, ¿no? ¿Y quién dice que hará Ibai el año que viene o algún otro que sume contenido, ¿no? Lo que hace MrBeast en YouTube, o sea, está por arriba, hasta de canales de televisión, digamos. Entonces, me parece que eso está cada vez más difuso, ¿no? Y creo que yo soy de los que no es una cosa o la otra. Yo creo que todo va a tender a mezclarse, ¿no? Porque si no, no se sobrevive con algo solo, ¿no? Y lo estoy hablando tanto de los creadores de contenido también, que necesitan también muchas veces de ese aval de lo tradicional para que muchas marcas que quizás todavía están en lo tradicional empiecen a mirarlos también, ¿no? Eh, Así que creo que todo eso también va nada, a mezclarse con el tiempo, ¿no? Te preguntaba estas dos cosas porque quería hacer y conocer más que todo tu opinión. Acá se vive, te cuento un poquito, como que una división dentro de la población, ¿no? Por temas políticos y sociales. Hay como una división que se palpa en redes, que se palpa saliendo. Justo hoy acabó el paro nacional, duró 18 días, donde se vivió muchas expresiones de odio de parte y parte, violencia de parte y parte. Y siento que no hay justamente eso que tal vez sí lo tienen allá, que estábamos hablando de esa hermandad. Entonces, lo primero relacionado a, ¿crees que esta hermandad que se generó tal vez inconscientemente, eh, como sea, ha ayudado a que las generaciones que van creciendo con ellos digan, no tengo que verte con otros ojos porque no soy ni más ni menos que tú, y al amigo, a la amiga, a la mamá, al papá? ¿Crees que esto va ayudando a que la sociedad vaya un poco acercándose? Yo creo que el problema de los antagonismos y de los extremos es mundial y creo que es uno de los temas que Internet
teniendo y que de alguna manera va a tener que encontrar un cauce más justo para que entendamos que no puede ser nada tan violento y nada tan contrastante porque una sociedad sale adelante cuando justamente son socios, ¿no? No cuando se enfrentan. Entonces, siempre hay enfrentamientos y esto fue histórico, pero el tema que, de que hay discursos muy, muy extremos está siendo un problema, ¿no? Está siendo un problema para las plataformas, está siendo un problema para los gobiernos, está siendo un problema para la calle. Creo que eso se ve reflejado en todas las sociedades, ¿no? De los países de alguna manera. No sé cómo se desarrollará eso, cómo encontrará su cauce. En el caso de Argentina también hay una división, hay lo que se llama aquí la famosa grieta, ¿no? Política. Y creo que la cultura, de alguna manera, de los chicos o de las generaciones más nuevas, es como que nada, se ha mantenido por afuera, se ha mantenido más en crear nada, canciones y arte y música y demás, y con algunas expresiones de algunos que van de alguna manera mostrando un poco también de su costado político. Pero también, si uno ve cómo está hoy el presente en esos términos, es bastante desesperanzador porque se vive mucha violencia, pero si uno habla con gente más chica, niños o adolescentes de 13, 14, 15 años, también ve que la cabeza de ellos es otra. O sea, es totalmente distinta a la nuestra. Me pasa a mí cuando trabajo con chicos de 20, 21 que están arrancando y son periodistas que recién arrancan, que no tienen un montón de los vicios que teníamos nosotros, ni tienen un montón de los problemas que teníamos nosotros, y son una generación mucho mejor que la nuestra. Para hacer un gran ejemplo, nosotros nuestra generación tenía que pagar lo que se llamaba aquí el derecho de piso, que era que tenía que trabajar muchos años para tener una oportunidad frente a un micrófono, por ejemplo. Y hoy alguien de 20 años te dice, no, yo quiero ser el micrófono y soy bueno ahora, no quiero esperar 4 años para hablar frente al micrófono. Abrime un micrófono y te voy a demostrar que yo puedo decir algo importante o tengo algo que decir. Y eso para mí me parece maravilloso porque cambió de alguna manera una forma de trabajo que venía, por lo menos aquí en Argentina, en los medios, durante muchos años. Estoy hablando de décadas y eso es un cambio sustancial. Y también de la tolerancia a lo distinto. Veo que los más chicos tienen más tolerancia a lo distinto. Quizás eh, a veces lo estridente es lo que más sobresale, pero no necesariamente es lo más grande. Con esto que quiero decir, podemos ver 1000 personas en un lugar y si hay 10 que gritan, los 990 nos vamos a dar vuelta a ver a esos 10 que gritan, pero hay 990 personas que no están gritando. Y esa es la gran cantidad de gente que de alguna manera nada, está serena tratando de hacer su vida. Entonces, muchas veces por eso también los motores de búsqueda y todas esas cosas que pasan muestran las estridencias porque justamente vamos al clic de lo polémico todo el tiempo, ¿no? Entonces eso se exacerba y que bueno, eso es un tema, pero no necesariamente eso después se traslada a lo político, ¿no? En términos de muchas experiencias. Hemos visto, no sé, el caso de Trump, que era muy estridente y perdió por otros motivos que quizás tengan que ver con cómo fueron esos años de gobierno, sobre todo el último año. Pero, pero no es todo tan lineal, me parece, ¿no? Hay que ver como que cada sociedad, cada país, hasta día dentro de un país, cada región es distinta. eh, pero es evidente que todo eso está a la vista, todo eso nos perturba, todo eso nos termina contaminando, todo eso nos termina haciendo pensar que todo es así, pero no sé si es tan así. Vuelvo a repetir, creo que cuando se es más polémico, se es más visible, y eso da la sensación de que lo polémico rige nuestras vidas, pero no sé si es tan así realmente, ¿no? Y ahí va la otra parte, ¿cómo combatir eso? Porque normalmente me imagino que ya también ha de haber estos medios televisivos o escritos que su portada es algo violento o algo que va a llamar la atención porque hay algo muy crítico, por así decirlo. Y por el otro lado hay medios más tranquilos, entre comillas, softs, que dan la noticia más digerible. La misma noticia, pero más digerible. ¿Cómo crees que es la opción para combatir justamente esto, esta agresividad que se vive a veces en redes? O cuál sería no sé, este método para que... Porque yo siento que la violencia que se vive normalmente en la calle
muchas de las veces va desde las redes o nace en las redes. Entonces, por ahí tenemos Twitter, por ejemplo, que es un... No, no, puede ser. Pero igual siempre fue así. Quizás ahora, digo, siempre hubo medios como con mucha más estridencia y más polémicos y otros más tranquilos, más conservadores, digo, o no en lo político, sino en sus formas, eh, más sobrios, mejor dicho. Y siempre fue esa puja entre ambos. Hoy lo que tenés es que, bueno, que antes opinaban solo los medios, hoy opina cualquiera, cualquier persona con una cuenta es un medio en sí mismo, o una marca personal, y cualquier persona puede crear una tendencia, o si dice algo en el momento justo, en el lugar indicado, puede ser viral y puede, de alguna manera, instalar opinión, como decimos. Eso es la novedad hoy con Internet, ¿no? También yo siempre pongo el ejemplo del porno, ¿no? O de lo morboso. El, el porno tiene miles de millones de views y las tuvo siempre. Y no por eso rige nuestras vidas en el sentido de lo político y lo social, digamos, ¿no? Sí, en nuestra forma de nuestras relaciones, pero no es que está todo el mundo, digo, viendo a la vista de todos en todos los lugares, digamos, ¿no? Es como que siempre hay un lugar donde para algunas cosas sí, para otras no, uno siempre tiene como el lugar de la intimidad y el lugar de lo público, ¿no? Lo público y lo privado. O cuando alguien, no sé, te manda un video por WhatsApp o por Telegram de un hecho morboso y ves que tiene millones de reproducciones, pero uno tiene también esa cosa de, bueno, yo lo mando o no lo mando, lo comparto o no lo comparto. ¿Esto es así o no es así? ¿Esto es real o no es real? Me parece que, vuelvo a repetir, a veces asusta los números y uno ve millones, pero eso no quiere decir que porque haya millones de personas viendo eso, millones de personas eh, viendo un asesinato, millones de personas vayan a matar, digamos, ¿no? Eso como siempre. También a veces pasa esto de, viste, es internet, ¿cómo pueden hacer eso? Yendo no a algo tan exagerado como lo que recién te contaba, alguien que habla, no sé si nosotros tenemos hoy en día como un diálogo con palabras inapropiadas. Un padre te puede decir, pero ¿cómo pueden hablar así si ustedes están en un medio, supuestamente? Y bueno, la televisión hablaba así y estaban los padres en la casa para decir, vos ves esto o vos no a un hijo, ¿no? Hoy quizás los niños tienen más acceso a todo y están en la casa en el control de los padres que ellos consuman eso, ¿no? Yo sé que asusta y muchas veces preocupa, pero a veces no es tan distinto a lo que era, a lo que era antes, ¿no? Quizás hoy parece como uno está más conectado todo el tiempo, parecería que es una catarata que no para, eh, pero yo creo que siempre está el resguardo del ser humano frente a la crisis. Creo que la pandemia fue la muestra más cabal de eso, ¿no? Frente a el acabose, al fin del mundo, a nos extinguimos como la raza humana, nos fuimos poniendo de alguna manera como una forma de autoprotección que decíamos jamás podríamos estar encerrados todas nuestras vidas, y sin embargo lo hicimos. En Argentina aplaudíamos a los médicos y después los ignorábamos cuando ya estábamos cansados de la pandemia. Porque hay una cuestión de supervivencia, ¿no? Y si ahora yo te hablo de pandemia, quizá mucha gente no quiere ni escuchar la palabra, porque justamente quiere tener noción de futuro y de seguir adelante y seguir creciendo y seguir saliendo adelante más allá del dolor que ha causado eso en nuestras vidas, ¿no? Un Zoom tiene el ruido de la pandemia. Y sin embargo uno, viste, trata de seguir adelante. Así que siempre está como, para mí, esa cosa de la preservación, ¿no? Podemos jugar con fuego, pero bueno, hay muy poca gente que elige quemarse, ¿no? Después de todos tus años de trayectoria, experiencias vividas y demás, me imagino que si es que no cambian día a día, al menos año a año cambian objetivos, cambian metas y cambian propósitos. Hoy por hoy, ¿qué metas tienes o cómo te ves en lo que resta de este año o en un año? ¿Ves tú a un Julio en futuro? Digo, esto ha sido un concepto que me ha cuestionado bastante del ver mucho a futuro, porque como que te desconectas del aquí y del ahora, pero siempre es bueno como tener esos objetivos y ver a dónde ir. ¿Cómo los planteas tú y cómo trazas el camino para llegar? Bueno, eso es un problema grande que tenemos hoy en día. Si yo te digo cómo te ves en 5 años, seguramente no tenés ni idea. Y te aterra la idea de pensarte en 5 años. Y también es como
te preocupa ver cómo vas a estar. Quizás es mejor no pensarlo porque justamente uno siente también que hasta te pueden corsetar. Para mí siempre es adecuado poner objetivos porque el poner objetivos te hace ir hacia una dirección. Por eso está bueno replanteárselo, hacer balance y mirar hacia adelante. Con Filonews, cuando arrancamos nuestros objetivos de números, digamos, eh, los habíamos trazado como a varios años, a 5 años, y con la pandemia los pasamos todos al segundo año. Así que tuvimos que ver los objetivos. Y con Caja Negra teníamos unos objetivos que al año ya los habíamos agotado. Y después empezamos a pensar en entrevistar al presidente de la Nación y después empezamos a pensar en viajar y entrevistar a gente en España o en Andorra. Y hoy justamente nuestros objetivos están en eso, en seguir creciendo por un lado, ver de qué forma. En el caso específico de Caja Negra, ver ya quiénes nos faltan o quiénes nos gustaría que estén para el día de mañana cuando Caja Negra termine, ese mosaico de variedades ahí, como diciendo, mirá todos los que pasaron y quiénes. En el caso de Filonews, seguir creciendo como medio. En el caso específico mío, como objetivo de este año, eh, ojalá pueda estar en el Mundial fin de año, es como un objetivo que nos pusimos a principio de año y que ojalá podamos cumplir, de tener a varias personas que queremos tener en Caja Negra este año. Y, y a largo plazo siempre, nada, como alguna vez tuve un objetivo de dirigir un medio y lo cumplí, alguna vez tuve un objetivo de tener un programa de entrevistas y lo cumplí, hoy digo, bueno, me gustaría en algún momento escribir un libro, o me gustaría en algún momento dirigir otra película, o me gustaría en algún momento ya entenderme como alguien que puede por ahí contar un poco de la experiencia también, ¿no? Me parece que hay un lugar que fui entendiendo que empecé a ocupar como esto de consulta, ¿viste? De muchos chicos que me preguntan cómo hacer, qué hacer. eh, Me parece que así como hubo gente que a mí me ayudó mucho, quizás yo también ayude a otros a entender, ¿no? Lo que hacemos, lo que es nuestro trabajo. Em, Así que nada, más que nada en esos lugares estoy pensando. Pero sí, pienso que siempre hay que poner objetivos, que poner esa zanahoria adelante y es lo que nos hace caminar, lo que nos hace correr, ¿viste? Lo que nos hace justamente ir para el frente. Lo que yo siempre aconsejo en esos casos es poner la zanahoria más grande que puedas, hasta la que creas imposible, porque eso va a hacer que el camino sea más largo. Porque a mí me ha pasado de cumplir los objetivos muy temprano y el vacío después de eso es tremendo. Es volver a replanteártelo y quizás a veces decís, quiero escalar la montaña más alta eh, y quizás eso haga que algo que te parecía imposible, que era, no sé, llegar a 1000 metros, como te pusiste ese pico de 10.000, los 1000 te parecieron nada y lo llegaste a hacer más rápido, ¿no? Y más despreocupado. Entonces, esas cosas me parece que ayudan, ¿no? En no ponerte tanta presión en cosas más realizables y quizás delegar la presión en lo imposible. Así que a mí me gusta eso, de poner así como cosas eh, más titánicas y a largo plazo, ¿no? Qué bacán. Eso creo que es bueno y que a veces ni lo pensamos, la verdad. Y cuando te lo planteas así, te da un espectro más grande. A la interna, un poco hablando del Julio interno, eh, ¿cómo nace ese amor a lo que haces? A veces es difícil y lo hablábamos al inicio, que hacer lo Re que difícil. haces eh, es bien complicado, pero cuando ya llegas y conectas, es fácil el seguir, pero siempre hay que sortear muchos obstáculos. ¿Cómo nace tal vez tu amor interno para hacer todo lo que has venido haciendo y lo que te planteaste hacer? Yo si tuviera que desearle algo a alguien, siempre le desearía que encuentre lo que le gusta. O sea, veo mucha gente y he conocido muchas personas que han pasado años hasta encontrar lo que les gusta y quizás nunca lo encontraron. Entonces, yo tuve la bendición de desde muy chico encontrar lo que me gusta, que era esto de comunicar y estar en los lugares donde pasan cosas y poder contarlas y poder, nada,
ayudar a encontrar historias y esas cosas a mí me gustaban, no sé, de chico me gustaban las historias y poder contarlas y ayudar a contarlas siempre me gustó. Eh, entonces, no tengo una respuesta en el sentido del por qué. La verdad no sé por qué pasó, no sé cómo lo encontré, no sé cómo llegó, pero lo recontra agradezco de que me pasó de pequeño, digamos, ¿no? De que no tuve que ir por 4 carreras distintas hasta encontrar lo que realmente me gustaba. Eh, y también esta profesión me dio la variedad de poder hacer muchas cosas distintas, ¿no? De, por ejemplo, viajar gracias a la profesión, sentarme con gente muy importante como presidentes o artistas que cambiaron la historia, a pensar ahora en un mundial o a el día de mañana estar dirigiendo un grupo de gente que está haciendo algo nuevo o haciendo una película. O sea, la profesión me dio una variedad de tonalidades para pintar los colores que es mi vida, ¿viste? Que agradezco y que digo, uff, mirá en todos los lugares que estuve, con todo lo que hice, con quienes estuve, soy muy agradecido de todo eso. Así que nada, más que nada yo siempre trato de pensar eso, cuando alguien me dice, che, sabes que nada, busca lo que te gusta, que siempre sea el lugar donde querés estar, sea siempre como lo que te rige, ¿no? Siendo muy naif y muy cursi, siempre yo digo, no vivas los sueños de otros, viví los propios. O sea, si hay algo que donde estás, si participás de un grupo de donde a vos no te convence mucho, bueno, ahí no es. Es en el lugar donde vos digas, acá me gusta, acá me siento cómodo. Eh, Porque yo no hago esto por plata. O sea, sí, obvio que uno hace lo que hace por el dinero, para vivir, ¿no? Y cuanto mejor le vaya mejor. Pero yo creo que si no me hubiera ido bien y no viviera de esto, lo estaría haciendo igual, porque me gusta hacerlo. Entonces es como que si un jugador de fútbol no llega a la selección, no pudiera jugar en la canchita de su barrio hasta los 45 años o hasta los 50. Si es lo que ama, es lo que le gusta hacer. Entonces creo que ahí está un poco la vocación y los lugares donde justamente nos hace eso, transitar la vida de la mejor manera posible. Y yo entiendo que eso es un privilegio enorme. Vivir de lo que te gusta es creo que de los más grandes privilegios que uno puede tener en la vida. Y lo digo de ese lugar de privilegiado también, ¿no? Pero también no puedo decir otra cosa distinta. Eh, Más que eso, que intentar hacer lo que a uno le gusta, pese a todo, contra todo y pese a uno mismo muchas veces también, ¿no? Me parece que ahí está un poco el secreto, porque lo peor que te puede pasar, y eso también lo aprendí con el tiempo, y para mí es como algo que me rige, es no me quiero quedar con las ganas de nada, por lo menos de no haberlo intentado. Y eso creo que te vas en paz con vos, ¿viste? Como decir, bueno, lo intenté, no salió, bueno, no salió, pero yo le puse todo. Y eso da una tranquilidad, me parece que es, nada, lo que te permite dormir tranquilo, básicamente. Esta reflexión a mí me hizo clic escuchando justo la entrevista que le hiciste a ICA, donde él cuenta que la mamá le llevaba a varios lugares, a varios clubs, y después, creo que es de las entrevistas que más me ha marcado, porque después me metí un poco al concepto que él maneja del 11-11, me rompió la cabeza, justo estaba con mi enamorada y como que nos conectó tanto y nos pusimos a llorar así porque fue, y creo que es algo que, como tú dices, es bien privilegiado el lugar donde trabajas haciendo lo que te gusta y donde te sientes cómodo. Y creo que a raíz de eso, como me replanteé mis objetivos y por eso también me da esa curiosidad de cómo tú riges tu día a día, tu profesión y creo que es algo que a la larga ha hecho, o mejor dicho, ha expuesto los resultados de todo esto y qué bacán poder compartir esas pequeñas cositas que tal vez ahora se vuelven un poco básicas o insignificantes, pero a la larga son la inspiración de muchos, así que no, eso. Es que también a veces muchos complejizan, o nosotros mismos nos complejizamos tanto, que terminamos yendo al lugar de partida, ¿viste? Como yo siempre veo esa gente que arranca y va por un sueño y nada, gasta su vida ahí y después entiende que su lugar es con su familia. Y vos naciste con tu familia y estuviste siempre con tu familia y no te diste cuenta que que estaba ahí. Muchas veces, a veces uno piensa que yendo a algunos lugares uno deja la mochila y la mochila te acompaña de lo que sos a donde vayas y con quien estés y hay algo que está en la esencia de uno. Y siempre
a mí me gustó también como una frase que la ha usado conmigo y la ha usado cada vez que alguien por ahí me pidió alguna sugerencia o lo que sea, es esto de nunca te traiciones. O sea, no hay que traicionarse a lo que uno siente, ¿viste? Si sentí que es ahí, y si te traicionás, el vuelto es caro después, ¿no? Sí, eso es algo que lo he escuchado bastante y justo hoy revisando TikTok salía algo similar, como que le puedes decir a alguien que sí, hoy en la noche nos vemos y no ir, pero decirte a ti que hoy vas a hacer algo y no hacer es como que, ¿qué onda? O sea, fatal. Solo me quedan dos cosas que me va a sacar otra vez lo fan, pero ¿crees que o qué tan viable lo ves hacer? Yo creo que dentro de mi fanatismo hacia la cultura argentina tengo dos referentes, tanto en lo musical y en lo deportivo, que te debes imaginar. Y que siento que por ahí también o sea, logro decir que pueden ser tus objetivos, ¿no? Pero tipo, ¿crees que en algún momento antes del Mundial se dé la caja negra con Leo? La verdad que para mí me parece como un imposible, como un milagro, te diría. No es algo que, eh, o sea, diciendo lo que te decía antes, obviamente que quiero entrevistarlo y me parece como justamente a nivel de entrevistas esa montaña para llegar a escalar, ¿no? Eh, y estaba dentro de la fantasía de cualquier periodista. Lo que nos acercó de alguna manera fue cuando Coscu nos contó que estuvo con él y contó que le preguntó sobre Caja Negra, y eso alimentó la fantasía y todo el mundo me pregunta si alguna vez se va a dar. Eh, Así que en lo real lo veo muy difícil, pero en el terreno de los sueños es como de lo que más sueño, digamos, ¿no? Es como, pienso por ahí en esa imagen y me parece como una locura poder hacer algo así y tener ese privilegio. Eh, los argentinos amamos a Messi y yo ahí no soy periodista, soy también otro argentino más que lo ama y que quiere que le vaya bien, ¿no? Eh, Así que nada, me parece que, que sería hermoso, ¿no? Sería hermoso poder hacerlo. Pero bueno, veremos, qué sé yo. A veces pensamos que había, no sé, era muy difícil entrevistar a todo lo cual y lo hicimos. O hacer algo no sé, en otro país o con mucha gente y lo hicimos. Y como que eso te da la esperanza de que algo así, tan surrealista y tan loco, no nos pueda pasar. Ojalá que pase, ¿no? Sí, ojalá que sí. Siento que la rompería. Y por el otro, por el musical, eh, ¿qué tan viable? Digo, pasó varios años con un tema, Paulito, que ahora volvió bastante fuerte. ¿Crees que igual esté cerca? ¿Cómo lo ves tú? La verdad que ahí lo intentamos y estamos y hemos charlado y hemos propuesto para que venga. Eh, yo creo que él no ha dado entrevistas. Así que nada, me parecía como eh, difícil que lo dé o que lo haga. Eh, Ojalá que lo haga. Y no te digo por mí, ¿eh? No, es más, te digo, ni siquiera que lo haga en Caja Negra, que hable, que cuente su experiencia, me parece que está bueno, sobre todo por lo que pasó y por todo lo que se dijo también de él y demás, me parece que está bien que él pueda dar su punto de vista. Y, y nada, y ojalá lo pueda hacer y que me gustaría que también, por eso digo, que no sea Caja Negra quizás, pero que sea un medio argentino. Me gustaría también en eso de cómo nos vamos ayudando todos, digamos, que también lo haga con un medio argentino, me parecería por primera vez que estaría bueno y después que, que haga lo que él quiera, obviamente, ¿no? Pero si me preguntas a mí, es como mi deseo. Ojalá pudiéramos entrevistarlo. Me parece que sería lindo para la historia de Caja Negra que suceda algo así. Y también me parece que sería bueno para él, y en este caso no hablo de Caja Negra, que hable donde quiera, pero sería bueno que él pueda contar todos estos años eh, tan fuertes para él y para una historia también que se está creando en estos años, ¿no? Qué bacán. Te agradezco por tu tiempo, Julio. Creo que me llevo una gran satisfacción y espero que la hayas pasado también súper bien en No, estos gracias a últimos vos, días. Fer, la verdad que la pasé muy bien, agradecido. Nada, me encanta que nos puedan escuchar en Ecuador y en otros países que seguramente lo harán.
Así que, nada, abrazo a todos los hermanos latinoamericanos y a toda la gente de la habla hispana. Gracias por tu tiempo. La invitación está hecha para que vengas a Ecuador cuando quieras. Así sea de Ojalá, paseo. ojalá, ojalá. Te voy a robar una pregunta que la haces bastante y es que te preguntarías también. Hasta ahora lo que más me estoy preguntando y cada vez que me hacen esta pregunta me parece que es la más acertada porque justamente es la que siempre viene rondándome la cabeza, que es hasta cuándo caja negra, ¿no? Eh, Fua. Me parece que esa es la pregunta. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo es el lugar de decir, bueno, acá es lindo que esta historia tenga su cierre? Porque creo que también eh, los proyectos crecen cuando se dejan de hacer también, ¿no? Porque crece su historia, crece su mística, crece su razón de ser, porque justamente la distancia te da también lo que fue, ¿no? Y me parece que hay que elegir el momento preciso de que pase eso. Fuerte, fuerte la pregunta. Gracias, Julio, y a toda la gente que estuvo igual. Gracias por su aguante. Nos vemos la otra semana. Bye. Gracias, Fernando. Abrazo grande.